106.5. 3:32 minutos, ya está aquí Claudia Francesca de los Santos, directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Doña Claudia, ¿por dónde le entramos al Intran? Bueno, el Intran tiene muchos lugares por donde muchas porosidades. Comenzando por una ley que establece casi 44 reglamentos y ya tú sabes que estamos bien ocupaditos para poder cumplir con esa parte. Así es. En ese punto particular de los reglamentos, Claudia, con el perdón de mis compañeros, me gustaría que iniciáramos por ahí. Sí, muy bien. Hay gran expectativa en diferentes sectores del transporte, los taxistas que tienen dos modalidades para implementar el taxi, o por compañía o individual con colores diferentes de los vehículos, igual el tema del transporte escolar, el tema de los conchos que tienen que tener también todo un protocolo, y sobre todo, que es el caso que me ocupa, es el caso de la carga. Sí. Que tiene una subdirección de carga el Intran. Sí. Entonces, un reglamento, ¿cómo va a procederse con todo aquello? Mira, son cerca de 44 reglamentos. Y yo decía 31, doña Consuelo me aclaró que eran 44. La ley, cuando tú lo buscas en la ley lista 32. En el Eso artículo que los lista 32. Pero cuando tú examinas la ley en detalle, vamos por 44 y la semana pasada nos dimos cuenta que había otro. Entonces ya vamos en 45 reglamentos. Ahora ya estamos enviando al Poder Ejecutivo para ustedes saben que cada reglamento es a través de un decreto, el que es interno del Intran, del funcionamiento Correcto. del Intran, la parte operativa del Intran, y otro de términos, que es para lograr unificar a nivel nacional todos los términos que se utilicen que tengan que ver con transporte y con tránsito, porque nos encontramos con leyes, incluso con reglamentos de otras instituciones, que de alguna manera tienen que mencionar algo de tránsito y usan términos diferentes a lo que la ley observó. Entonces la idea es unificarnos a todos en lo mismo. Y comenzamos a llamar este mes a vista pública al de licencia de conducir, licencia por puntos, el psicofísico, el de DGCET lo estamos trabajando con la policía, el Ministerio de Interior de Policía y DGCET, porque este es un reglamento muy particular, porque como DGCET es una dirección de la policía, pues ya no es un reglamento, sino una manera de accionar de ellos mismos. Es un caso orgánico como el de ustedes. Exactamente, es un caso orgánico. AMET. Sí. Ya no AMED. Estamos tratando de ir cambiando el término. Los DGCLs, es incómodo. No, ni DGCLs ni AMED. Entonces, hemos priorizado otros reglamentos por situaciones que tenemos a nivel nacional, como es el de transporte escolar y como es el de taxis. Estos son dos reglamentos que no lo teníamos al principio, antes de comenzar el Intran, no lo teníamos como mucha prioridad, pero las situaciones que se están dando obligan a que uno los adelante en la lista. Por ejemplo, en el sistema de taxis, la nueva ley dice que hay 4 modalidades de taxis. Entonces, por primera vez hay... Y con colores diferentes los vehículos. Con colores diferentes. Entonces, estos reglamentos, lo que buscamos es hacer estos reglamentos marcos, porque recuerden que he dicho siempre que esta ley, la ley 6317, es una ley que implementarla 100% tomará de 7 a 10 años. Muchos años. Para que sea lo que queremos correctamente. Ahora bien, pero en el caso entonces lo que buscamos es con los reglamentos lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo, el de inspección técnica vehicular, que vamos a llamar a vista pública dentro de poco. El parque vehicular de la República Dominicana, el 57% tiene 20 años o más. Y dice, entonces, una inspección técnica vehicular, tú no puedes desde el inicio. El parque vehicular, llámese taxi, todos los vehículos carros de concho, de privados. ¿Tiene el cuánto? El 57%. Tiene 20 años o más. Y la ley dice que en el caso de los vehículos privados no pueden pasar de 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Hay una realidad que tenemos como país. Entonces, cuando nosotros hacemos un reglamento de inspección técnica vehicular, hacemos un reglamento marco,
Pero nos vamos a una normativa que es la que me va a permitir anualmente ir modificando las exigencias de esa inspección. Un upgrade permanente. Porque en el año 1 yo no puedo calificar o valorar de la misma manera un vehículo de 5 años. Tendría que sacar la mitad de los vehículos de circulación. Resuelto el problema del tránsito. Entonces no fuera real. Entonces, si saco el 57%, no tiene que existir el Intran, ni nada por el estilo, porque el problema queda resuelto. Entonces, estos son dos temas delicados. Ese de los vehículos, porque el vehículo privado es 15 años de vida útil y los camiones dice 25 a 30 años. Entonces, van a tener que desaparecer todos. Ese es un problema que tú vas a tener que abordar y hasta tener contacto con el Congreso, que va a tener que abordar ese tema de nuevo legislativamente. Y el otro tema es la edad de los choferes, que es un conflicto. Hoy decirle a los choferes que no pueden manejar un vehículo público una persona de 65 años de edad hacia arriba es sacar más de la mitad de los choferes del trabajo que hoy ostentan. De las preocupaciones, jubilarlo. De las preocupaciones mayores privadamente que ellos sí. tienen. Tranquilo, Bobby, que Torrenti. De las preocupaciones mayores que tiene el sector choferil es básicamente eso, lo de los 65 años. Y si ustedes se ponen a ver... les voy a poner un ejemplo. Mi papá tiene 68 años y yo le entrego un camión sin ningún problema. Entonces, hay cosas que la ley en su momento... Yo tengo 45 y maneja sus vehículos sin problema. 24/7 maneja. Edad de consuelo. Entonces, la ley te indica eso, pero también la ley te indica a un examen psicofísico para obtener la licencia de conducir. Entonces, a través de ese examen psicofísico puede ser que una persona de 50 años no esté apta para manejar. Puede pasar. Entonces, eso existía ya. Entonces, a través de la reglamentación y de las normativas, entendemos que hay muchos temas que podemos manejar en beneficio a toda la ciudadanía y para ser justos, porque vuelvo y les digo, hay una realidad país con la que tenemos que lidiar. Está la ley, establece una serie de cosas, pero tenemos que adaptar todo esto a nuestra situación país. Claudia, yo sé que en este caso no se puede aplicar aquello de que escobita nueva barre bien. Evidentemente, porque se trata de un proceso muy gradual que debe iniciarse a partir de una plataforma que hay que construir y aplicar, pero vamos a decir que la gente tenía expectativa y sigue teniendo expectativa sobre lo que puede significar, por ejemplo, la nueva ley de tránsito en materia de cambiar lo que se ha conocido aquí como ese gran desorden que ha vivido la República Dominicana en esa materia. ¿Se podrían identificar algunas expresiones de cambio en el sector transporte como resultado de la ley? Ya. Ya hoy no, porque para establecer, la ley en algunos puntos es muy específica en lo que puedes hacer. Por ejemplo, te dice, bueno, la licencia de 45 a 15 días, ahora la licencia no vence, sino que la puedes renovar siempre. O sea, vence, pero anteriormente recuerden que tenías que hacer todo de nuevo. Ahora no, ahora la ley te va a permitir que la renueves y te va a multar con los años que hayas durado sin renovarla. Pero a nivel puntual, los resultados se pueden comenzar a ver, pudiéramos decir, para diciembre nos estamos preparando para tener algunas cosas en las vías. Porque desde que llegamos, ¿qué hicimos primero? El centro del sistema de semaforización. Porque definitivamente tú lograr programar unos semáforos, retirar el DGCET de la intersección para que el semáforo funcione solo, te va a agilizar el tránsito. DGCET es la AMED. La AMED, perdón. Sí. AMED, DGCET, tengo que decirlo los dos. Desapareció aquel departamento de semáforos que tenía la Dirección General de Tránsito Terrestre. Ese era el que estaba. Lo que pasa es que no estaba funcionando como debería pero se funcionar. Incorporó a la unidad de control que estaba en la 27 de febrero. Exactamente. Entonces ahora esa unidad de control la tenemos encendida, estamos arreglando las cámaras. O sea, van a ser inteligentes por fin los semáforos. Sí, porque la inteligencia, o sea, decir que un semáforo inteligente es sencillamente artificial. tú poderlo monitorear. La utilidad y el monitoreo. Tú poder monitorearlo, claro. Tú a través de las cámaras tener visual de esa intersección y de lo que está ocurriendo en la intersección y el para poder darlo ver. Disculpa, Claudia, disculpa ahí mismo con el tema de los semáforos. Tú me estás diciendo, le estás diciendo al país
que nosotros pudiéramos estar en poco tiempo, que Dijo los diciembre. semáforos, funcionando de manera correcta, pero yo le agrego algo, que pudiéramos nosotros tener también que esos semáforos le hagan una fotografía cuando uno violenta la norma de irse en rojo. Claro. Eso viene el año próximo, porque para eso necesitamos Ella presupuesto. dijo rojo y en amarillo. ahora Ay, mismo no hay un cambio periodista, lo suficientemente Diana, concreto y visible, pero sí estamos en proceso. Claro. Y comenzaste Claudia. a explicar alguno a partir de diciembre. Sí, entonces cuando tú logras darle continuidad, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos un corredor, que este corredor camine y se movilice de la forma correcta, porque recuerden que en las horas pico el conflicto, el congestionamiento siempre lo va a haber, pero no es lo mismo tú tardar en una cola de medio kilómetro, 12 minutos para cruzar el semáforo, a tú cada 1 minuto 20 segundos moverte, aunque sea un poco, y llegar a la intersección en 5. O sea, son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, hay cosas que nosotros necesitamos para complementar esto. Desde que llegamos, hemos hecho una serie de levantamientos y estudios en el polígono central. Hemos identificado un cuadrante. ¿Qué pasa? Vimos una unidad tuya del Intran trabajando ayer en la Lincoln. Sí, estamos... Grande, una brigada grande trabajando en la Lincoln, Sí, haciendo todo un levantamiento. Ayer toda la tarde estuvo ahí. Tenemos todo el equipo en eso, porque estamos monitoreando qué sucede, qué pasa. Hemos coordinado con las alcaldías, en este caso con la alcaldía del distrito, porque hemos visto en los diferentes estudios y los resultados que tenemos que no se lograrían grandes cambios si no se cambia la forma de circular del polígono central. Obligatoriamente. Entonces, comenzando por la Tiradentes Eliminación y de la los vías López de públicas. Vega. estamos hablando de que pares ya están listas. viales, de pares viales. Cuando ustedes van a otras ciudades, por ejemplo Nueva York, que usted va al Hacia el downtown, norte, a hacia el Manhattan, norte. o sea, usted tiene las vías en una dirección y en otra. Así es. Entonces, tenemos unas mesas de trabajo con la alcaldía del distrito para, él ¿Oíste, Luis? lo anunció hace 2 semanas que ya va a someter Frente de esa esto mesa está a la César sala- Cabrera. a la sala capitular, y estamos esperando por eso, porque lo que nos va a ayudar Interesante. 100% es tú cambiar la forma de moverte en el polígono central. ay, sí. Eso nos dará la opción a nosotros de prohibir estacionamientos en más lugares, de En hacer los paralelo. operativos con las grúas, pero también el Intran está coordinando con varias instituciones y personas que en el polígono central tienen solares y tienen parqueos que después de las 5 de la tarde los cierran, Pero para muy que bien, estos ¿eh? permanezcan abiertos y darle la opción a la Pero ciudadanía muy que bien, puedan ¿eh? estacionarse. de dónde Porque no parquearse. se le puede pedir a la gente No Que te lo podemos- den gratuitamente. Óyeme, que No, vaya que no a un podemos lugar y no prohibir. encuentre No, dónde. no puede. O Sí, sea, pero yo no también- puedo prohibirte, no te parqueas aquí, entonces, ¿qué opción te doy? ¿Dónde Como está? Pero Exactamente. también los restaurantes, Tienen que las resolver su universidades, situación. etcétera. y van incluidos, porque Exacto. Te abren un restaurante y no tienen parqueo. Entonces lo que tienen es un vale parking como muy cerca de aquí, por cierto, muy cerca. Pataqué. Y En la te calle. coge la calle No, y te entera. bloquea con unos conos toda la calle. Tú no Todo te es- puedes parar en ningún exacto, lugar. porque la calle es el Se parqueo apropia de del ese parqueo, se restaurante. apropia de la Además vía Con doble todo parking, respeto. parqueo entonces paralelo. la idea es Ha esa. sido- La Sí. idea es, si hay un solar que solo lo utilizas para tus empleados y el 50% del solar está desocupado, vamos a darlo de opción a los que están usando la Usuarios, vía sí. para parquearse. Y bueno, algunos dicen, bueno, pero ¿y quién se va a encargar de la seguridad? Y de esos temas son los que hemos hablado con la alcaldía. Están los policías municipales que pueden estar en un horario específico en estos parqueos, aunque sean privados, pero además están las unidades de monitoreo del Ministerio de Obras Públicas, que tienen esta zona de patrullaje y puede haber una comunicación entre los policías municipales y las unidades de Los- Obras Públicas para los temas de seguridad. Los cerebros, ¿cómo los cambiamos? De los conductores de chofer. con la- altas multas, con seguras la- multas. sí. Multas, con la sanciones. fiscalización. A partir de octubre, dice la ley, De la- entra en vigencia de la única- parte de sanciones. De la única manera que Dice la el ley. ciudadano, no únicamente el dominicano, que toda persona entiende es a través de la sanción. Así es. ¿Por qué cuando vamos a Estados El dolor. Unidos nos cuidamos tanto de no pasar una luz en rojo? Porque tenemos esa multa Es para la seguro, justicia. mínimo $100. Tiene un y- costo. Y está ahí, tiene un Directora, ¿qué costo. necesita el chance? Tiene un costo. ¿Cómo que ustedes dicen ahora a los policías de tránsito, los AMET? Los DGCET. DGCET. Lo dije. La ley dice. Eso va a ser difícil. El Dice- policía de tránsito. Sí, pero ¿Cómo evitar el chance? Van a seguir siendo Dame un AMET. chance. usted sabe, no. El Chance, plan, vamos a dar el la plan que hemos AMET. hecho es el siguiente. Se ha coordinado para que el DGCET también sea de alguna manera educador
a la ciudadanía. Y lo hemos estado haciendo ya. Entonces, hay DGCET que están deteniendo a las personas y no los multan y le dicen, dentro de unos meses, cuando te pases en rojo, cuando te detengas en el peatonal, vas a tener una multa. Está bien. Sí, Entonces, está bien. estamos utilizando al Ay, pues a DGCET mí no me porque el pasó mejor así. profesor es el DGCET en las vías. Y preparamos este plancito con el director de DGCET y se está implementando. Y sé que es así Pero hay porque que me hacer han una llamado campaña, muchas Claudia. personas. ¿Podría diciéndome, cambiar aquello del sector o el segmento del transporte público nacional, especialmente en el caso del Distrito Nacional, que no se siente regulado por las leyes de tránsito? Por ejemplo, aquellos operadores de transporte, aquellos choferes de concho que se parquean frente a un semáforo y cuando da verde se quedan ahí, a pesar de que justamente al lado tiene un letrero que dice no pasajeros. Sí. Eso, estamos haciendo un piloto, pero todavía no quiero decir dónde es el piloto. Okay. Entonces, estamos con uno de los operadores, es una ruta que tiene un solo operador, y esto nos facilita mucho lo que hay que hacer. ¿Y cuál es el mensaje que queremos dar? Bueno, todavía el plan de movilidad, el Ministerio de la Presidencia es el responsable de entregar el plan de movilidad al Intrant. En ese momento el Intrant comenzará a trabajar en todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros. Pero ¿qué hemos adelantado? Con estos corredores, que hay un solo operador, decirle vamos a organizarnos. ¿En qué consiste la organización? Con los mismos vehículos que tú tienes, pero las paradas establecidas van a ser estas. Okay. Y con el DGCET, van a que funcionar el las peatón, paradas con un orden. Ah, pero eso sí suena bien. Y con el DGCET, que el peatón vaya a la parada. Exactamente. Y que el carro público Aquí uno ve, se detenga. Aquí uno ve una voladora peleando con un carro de concho por un pasajero que está delante. Exacto. Entonces, es por la mañana es voladora con voladora que pelean en la 27. Entonces, es histórico. Es un proceso porque ahí hay más de un operador. Donde tienes un solo operador, él no compite contra él mismo. Entonces, cuando tengas establecido, recuerden, mencioné al DGCET, porque si no hay sanción y fiscalización, es difícil que la gente se discipline inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? Ya tenemos levantado dónde van las paradas, algunas están ahí, otras tenemos que edificarlas, pero son muy sencillas de edificar. Es que tanto el conductor del concho, del carro público, como el pasajero se detengan en la parada. O sea, no es únicamente fiscalizar al carro público. También hay que al fiscalizar al peatón de que manda se la detenga ley. Correcto. donde tiene que detenerse. Estoy loco por ver la primera multa al peatón. Yo lo veo eso en casi todas las ciudades del mundo. Entonces, cuando hagamos este primer ensayo, les voy a avisar a ver cómo va a resultar. Dos cosas. Me llama un oyente, precisamente con lo que estaba explicando, comenzando a creer, de movilizar a los peatones hacia la parada. Él dice que hay que hacer una campaña masiva para orientar a los peatones, de dónde deben esperar la guagua o el carro público. Todo esto involucra mucha concientización y mucha información. Y mucho presupuesto. Exacto. Sí. Con los recursos que tenemos José Ramón año, con los recursos que tenemos año, estamos tratando de hacer algunas cosas y estamos tratando de hacerlas muy puntuales. O sea, ya nos hemos movido a nivel nacional y hemos dado charlas, informaciones básicamente a los miembros de los sindicatos, que es la área donde tenemos las mayores situaciones, y hemos utilizado otras vías para los que son privados. Es bueno que se sepa que la mayor cantidad de infracciones no es el sector transporte de pasajeros que las obtiene, es el sector privado. Son los conductores privados. Somos nosotros los animales. Entonces, ahí estamos. El chofer de carro público sí se detiene donde no debe detenerse, sí la parada de los motoristas. Eso por ahora no lo toman en cuenta. Se acepta como parte un poco de la cultura. Que no sean los que más violen. No, pero son los menos. Sí, pero los que tienen menos multas. Sí, pero el tipo de violaciones, recuerda como que ellos tienen un horario específico, su velocidad es lenta porque están recogiendo pasajeros. Entonces, la mayor cantidad de infracciones la tenemos en el otro sector. Incluye, Francesca. Ahí en la educación, perdón, algo que yo siempre lo he comentado, que podría cambiar la sociedad, es que sea obligatorio en la primaria, en los primeros cursos de la educación. Debería ser. Vial. Exacto. Debería ser. Eso lo hacemos, 17 años que dura el proceso. No, de 7 a 10. Pero en 20 años,
Hay una generación. Si nosotros logramos educar ahora en los primeros años de forma obligatoria, yo creo que no va a haber que muchos de esos reglamentos quedarían obsoletos porque vamos a tener otros ciudadanos. Claro, al principio tiene que ser obligatorio, al como principio materia. hay que ser estrictos porque ahora mismo hay un desorden y no hay una generación que conozca lo que es la disciplina en el tránsito. Pero esta ley es tan amplia, recuerden que la ley crea la Escuela Nacional de Educación Vial, pero también que ya se eligió el director la semana antes pasada y estamos ya preparando con él una serie de planes, porque recuerden que el Ministerio de Educación es parte del Consejo del Intran. Sí. Entonces, ya estamos coordinando con el Ministerio de Educación, como les dije, la parte de transporte escolar es algo que estamos haciendo con ellos. Es vital, y la parte de educación es este año preparando de qué manera, dependiendo de la edad, entra a nuestro sector educativo lo que es la educación vial. No, y hay por el tema de varios planteamientos. El El señor Carlos Peñas. ¿Carlos Peña es el periodista? ¿El comunicador? No. Entonces, Pero siempre hacia el sector educación. Son personas con un perfil educativo. Pero tiene que empezar en primaria. No. Está planteado incluso desde las estancias infantiles. Exacto. Se plantea de una manera transversal. Exacto. O sea, que sea a través de cómo juegan los niños y demás. Luego, primaria, intermedia, bachillerato, tiene tratamientos diferentes. Claudia, el tema de las rutas, que yo sé que es un dolor de cabeza para ustedes, porque históricamente las rutas pertenecen al Estado Dominicano, pero los sindicatos y los particulares que pertenecen a ellos se la adjudican. Ayer me sorprendí que vi un letrero en una guagua, se vende una ruta. ¿Cómo van ustedes a hacer esto? Sí, se vende una ruta. Parece que el que tenía ese letrero no está muy edificado. Yo lo vi, yo iba hasta tirarle una foto. Pero te puedo decir... Y se me pasó porque iba conduciendo, pero me resultó chocante y extraño. Mira, te puedo decir que... Defenestrado. Porque Juan, si no he hablado con Juan Uriere, era un autobús, se vende una ruta. Les puedo decir que todos esos operadores de ruta que tienen un contrato de alquiler de esa ruta van todos los años a exonerar a renovar su contrato y a pagarlo. Entonces no es tan que yo soy dueño de esta ruta, porque si fuera ellos así, venden un derecho. Ellos no estuvieran todos los años pagando sus rutas interurbanas y urbanas a nivel nacional, o en las alcaldías, o en la OTTT, o donde le corresponda, pero se cuidan de todos los años pagar su renovación. ¿Cómo va a operar eso ahora? Ahora la ley lo que establece es que esa renovación es anual, era anual. La nueva ley dice que es a 5 años. Con inspección, con revisión anual del contrato, pero también el Intran puede hacer inspecciones en cualquier momento. Y el Intran está en la facultad de cancelar cualquier Pero ya el que tiene la Gómez, tiene la Gómez. La independencia es la independencia. Mira, porque ellos venden, lo digo porque una persona no puede acceder a circular en una vía así, si no paga 300,000, 400,000. Y depende. O sea, a veces uno escucha sumas que dice, pero ¿cómo es posible? Esa parte yo como Estado no las conozco. Pero realmente ellos tienen... Pero como Claudia tiene información, tiene fuentes. Ellos tienen unos montos establecidos, que son los que pagan allá. Allá en las instituciones. Tienen unos montos por la ruta, por cada vehículo que ingresan a la ruta. Incluso ellos, cuando entienden que deben agregar vehículos, ellos piden autorización. Entonces hay que evaluar si hay la demanda, se le aprueba que puede introducir 5 vehículos más y ellos lo introducen. Esa fue la modalidad hasta este momento. Ustedes han contemplado, ustedes han contemplado eliminar rutas de determinadas zonas, lo digo por lo siguiente. Hay que ampliar. De repente nosotros tenemos rutas en todas las avenidas. Así es. Por ejemplo, en la Tiradentes, López de Vega y la Lincoln, la Chucha, Camino Chiquito, por todas partes. Entonces, yo supongo que habrá un levantamiento de qué lugares no es procedente por todo el daño y el obstáculo y los problemas que genera. Las rutas responden a una demanda.
Si no existe demanda, no hay rutas, porque lo que le hemos dicho a todos ellos es que el Intran no va a permitir sobreoferta, porque la sobreoferta quien afecta es al ciudadano. O sea, tenemos por ejemplo casos en Palenque, en San Cristóbal, donde las personas llegan a la guagua y tardan hasta 1 hora porque hay que esperar que la guagua se llene. Entonces, en este momento nosotros nos encontramos con cada uno de ellos evaluando oferta y demanda, y se lo hemos dicho, la sobreoferta no la vamos a permitir. Si usted tiene 20 autobuses, pues entonces trabajarán 10 un día y 10 el otro día. No es que le vamos a decir, mira, sácamelo de circulación, no. Porque ya hay una inversión hecha. O quizá mudarlo a una ruta donde realmente o mudarlo a una ruta, porque déjeme decirle, hay rutas que no tienen ningún contrato. ¿Y cómo manejarán ustedes, Claudia, que no hay nadie en esa misma onda, Claudia, en esa misma onda? ¿Cómo manejarán ustedes el caso del motoconcho? Que es un servicio indispensable en aquellas áreas, en aquellas comunidades donde no hay acceso para los vehículos normales. No, pero también en los cacicagos tú tienes el motoconcho. No, es decir, probablemente van a seguir existiendo porque eso implicaría transformar urbanísticamente, por ejemplo, el entorno de las grandes ciudades del país. Directora. Donde hay comunidades que se han creado tipo semillero, es decir, que se han improvisado y no hay acceso fácil. Entonces, el motoconcho cumple una función importante. El motoconcho es una realidad país. Ese es otro reglamento. El motoconcho es una realidad país. Ese es otro reglamento. Sí, doña, es que es una realidad. Ese va a ser el más duro. Los motores llevan un reglamento y un manual. El manual lo tenemos casi listo. Entonces, el motoconcho es una realidad país, pero déjenme darle un dato. Está registrado en DGI 2 millones de motores y sabemos que hay un subregistro porque sabemos que hay muchos más motores, porque también usted ve cantidad de motores sin placa, muchas veces no por culpa de ellos. No, que de eso, ¿cuántos serían motoconchistas? De esos 2 millones, solo 300.000 son motoconchistas. Solo 300.000, claro. El resto es delivery, mensajeros y el que utiliza el o sea que el motoconcho compite con el turismo en generación de empleo. Sí. Claudia, yo quiero retomar. Yo quiero hacer con los delivery porque también hay que regularlos. Mira, los delivery van regulados, pero hay una responsabilidad del que usa el delivery. O sea, si es una compañía X que lleva la comida o lo que fuese delivery, la responsabilidad de cumplir no va a ser únicamente del motorista, sino también de la compañía que lo utiliza como delivery. Claudia, porque aquí tiene que haber una responsabilidad de ambas partes. Yo tengo una pregunta muy puntual que no pudiste responder ahorita cuando abordamos el tema de los reglamentos. Sí. Yo me quedé con la impresión en el contacto que tú hiciste con Santiago, en la CNTT, con los muchachos de Juan Marte, de que con la discusión del tema de los reglamentos tú ibas a hacer un proceso no solo de airearlo, sino de socializarlo con los actores. Así es. Entonces, en el caso del transporte de carga, me había dicho Ricardo de los Santos que habían avanzado, pero luce que pasan los meses y eso no hay progresa. 2 reglamentos que son los 2 reglamentos que van a necesitar más consenso y son el de transporte de pasajeros y el de transporte de carga. En esos 2 reglamentos están los sectores más fuertes del país y conflictivos que a través de la historia han tenido conflictos. Entonces, con esos reglamentos sí estamos procediendo al consenso. Por ejemplo, Antonio Marte, allá en Santiago, ellos nos dieron su aporte a lo que es Juan Marte. Antonio Marte es aquí con Natra. Con Natra es de aquí. Juan Marte me va a matar. Sí, pero entonces con Juan Marte, uno de los aportes a transporte escolar, porque en Santiago hay un sindicato amplio con relación al transporte escolar, organizado, dirigido por una mujer y muy organizado, y el aporte más importante nos lo dieron ellos. Entonces, Zamora con el tema de los taxis turísticos, también. El mejor aporte para el tema de taxis turísticos, incluyendo los que los toca a ellos, fue de ellos. Entonces nosotros estamos en la tarea de socializar. En las tareas de socializar. Y en el caso de carga y pasajeros, ¿el aderezo del empresariado no te ha afectado en este proceso? Lo que pasa es que en el de carga, por ejemplo, en el de carga el elemento extraño del empresariado que tiene aspiraciones y ambiciones
Mira, en el de carga nosotros tenemos a quienes. Está FENATRADO, está el CONEP, está IRD. O sea, nosotros hemos integrado a todos. Los nuevos empresarios que la unión empresarial. Porque lo que pasa es que son sectores que tocan lo mismo y tú tienes que escucharlos a todos y ver cuáles son las diferentes posiciones. De toda manera, no deja de ser uno de los reglamentos que sabemos que más tiempo nos tomará sacar, porque debe haber un consenso por parte de todos. Alguien me llama, directora, y me pide que le pregunte a usted el tema de las revistas. Creo que usted en principio habló algo de esto. La inspección técnica vehicular. ¿Cómo se va? Sí, exacto. ¿Cuántos años tiene tu vehículo, por fin? Tiene meses. Tiene 2 meses. ¡Wow! No tenéis bueno, lo que quiere saber es porque hace como 2 años que no se está implementando, hace 3 años, ¿qué va a pasar si se va a reanudar? Y va a venir con los talleres certificados. Sí, voy a explicar rapidito la inspección técnica vehicular. Es uno de los reglamentos que vamos a enviar a vistas públicas ya. Y este reglamento, ¿cómo va a ser este proceso? La inspección técnica vehicular, lo que tenemos planificado es lanzar esa licitación este año, para que por lo menos en el último trimestre del 2018 ya comencemos a hacer la inspección técnica vehicular. ¿Por qué? ¿Cómo se establece? Se establece a través de centros de inspección técnica vehicular que estarán en todo el país. Talleres certificados. No son talleres certificados, porque se ha demostrado a nivel mundial que el taller es juez y parte. Entonces, deben ser centros que hayan talleres autorizados. Nosotros vamos a comenzar a registrar los talleres y las personas irán al taller que decidan, pero tiene que ser un taller autorizado. Exacto. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier ustedes saben que aquí hay talleres, entonces tiene que ser en una esquina, como hay aquí talleres, tienen que ser talleres autorizados. Y a lo mejor si tu fuerte es únicamente frenos, muy bien, pero que hagas realmente la revisión y la reparación de los frenos como debe ser. Entonces esta inspección técnica vehicular, si la pasaste muy bien, son maquinarias, hay personas, claro está, pero son maquinarias con computadoras que te van diciendo si no, ahí mismo pagas. ¿Y cómo va a ser la inspección técnica vehicular? No va a ser como antes, que era 1 mes al año, todo el mundo a la revista, no. Va a ser todo el año. Todo el tiempo. Perfecto. Y tenemos planificado, o sea, lo que tenemos establecido en el plan es que para inspeccionar el parque vehicular completo de la República Dominicana que existe hoy, nos tomará 3 años. ¿Y a partir de cuántos años el vehículo? Cerca de 4 millones de vehículos, porque los motores van a inspección también, la carga va a inspección 4 también. 4 millones tenemos, oh Dios. Entonces, esta inspección, por primera vez en 3 años, todo el mundo la tendrá. Sí. Mira, Claudia, la pregunta... ¿Cuántos años? Anual. No, me refiero a los vehículos, los privados y los de transporte de pasajeros, la edad de los vehículos, después que terminemos esa revisión. La ley dice que recuerden que, como le dije al principio, hay un reglamento marco y hay una normativa. Entonces, yo no le voy a dar el mismo tratamiento a un vehículo que tiene 15 años o a un vehículo que tiene 5 años. Y algo nuevo de la inspección técnica vehicular, que es un modelo copiado de Colombia, estuvimos el año pasado en Colombia viendo varios temas y ellos fueron los que nos lo recomendaron, es que la inspección técnica vehicular se haga en los puertos a los vehículos usados que entran. Correcto. Exactamente. Colombia hace 3 meses, a través de este proceso, rechazó un cargamento de vehículos. Devuelto, por ahogado. Sí. ¿Y dónde llegaron? Aquí. ¿Dónde llegaron? Aquí. Los años de transporte público. Vehículos ¿En ahogados. cuántos años salen? 10, Ni en México. No, el transporte público, por ejemplo, hay países muy adelantados que a los 5 años dicen ya, no puedes seguir trabajando. Sí, pero aquí le están dando 30. Esos son de los temas que vamos a ver en el reglamento de cuál va a ser los años que vamos a establecer para los que ya de existen, los años que tengan. Para los que ya existen, porque la ley es muy clara. Recuerden que también a través del plan de movilidad, como les comenté, que nos va a entregar el Ministerio de la Presidencia, que es el que tiene que ver con todo esto del transporte de pasajeros, va lo que es la chatarrización. Esa mesa no ha funcionado. Wow, oye, ¿qué término? Que lo establece la ley. Chatarrización. Vehículo de más de 20 La chatarrización de la política. Perdón, Ahí nos jodimos y empezamos. Hablamos de la que en el caso de los delivery, los negocios van a tener consecuencias. Nosotros hemos planteado particularmente que en el caso de los vehículos de transporte,
que usualmente transitan a la izquierda, vehículos grandes. Si no hay consecuencias para las compañías, claro, el asunto no se una gran recaudación se puede hacer por ahí. Entonces, debe haber consecuencias para ello, incautación de camiones, claro, consecuencias graves. Eso está contemplado, porque si no, no va a resolverse. Las compañías cuidan mucho sus marcas. Eso. Entonces, por eso es que le comenté que, por ejemplo, con los delivery, no va a ser únicamente el motorista, sino que quien lo tiene contratado a él, de alguna manera es corresponsable de cualquier comportamiento. El artículo 1383 del Código Civil habla de la responsabilidad civil contractual. No seas responsable de tu hecho, sino del que está bajo tu dependencia. Exactamente, porque también la ley indica que todas estas compañías deben concientizar a sus empleados que tengan que ver con transporte y demás, y mantenerlos actualizados en comportamiento a través de... ¿Y habrá policía de carretera? Realmente lo que la ley establece es DGCET. Patrullas de carretera deben. Y hay una realidad. DGCET no tiene la cantidad de agentes que se necesitan. Ni de vehículos. Para que esta ley, o sea, para que comencemos a fiscalizar como debe ser en todas las áreas. Un camión a la izquierda, hay que resolver eso. Hay que resolver 25.000 pesos de multa de una vez. Pero sí estamos planteando, recuerden, estamos planteando varios mecanismos que me ayuden a que sin el DGCET yo pueda accionar. Son los fotos rojos, son los radares y una serie de mecanismos que es pura tecnología. Por ejemplo, el foto rojo, que el año que viene comenzaremos a tenerlo. Y se va a avisar a la ciudadanía donde estén, porque lo que queremos es que la gente deje de violar la ley. Entonces, una intersección que tenga el foto rojo. El foto rojo, cada vez que te pase en rojo, una foto y va directo al sistema de multas. Entonces te llega la multa y tú vas a decir, no, que yo no. Bueno, ahí como en Estados Unidos. Están tirando fotos cuando uno entra al túnel ahora a la 27. No, todavía no, pero deben tirarla. Todavía no. En estas mesas de discusión la posibilidad de poner como en Colombia los pares y los nonis. Hoy los pares, mañana los nonis, para disminuir la cantidad de vehículos circulando el mismo día. Pero para tú hacer eso tienes que tener un sistema de transporte masivo de pasajeros muy eficiente, para que el que no se le permite usar el vehículo se vaya en el sistema de transporte. Con los privados, porque en Colombia no solo funciona para el público, funciona con los vehículos para el privado, es lo que te digo, o sea, tú tienes tu vehículo, es par, no te toca, pero tiene que haber algún sistema que te mueva eficientemente. Claudia, el presidente Danilo Medina ha declarado la meta de traer al país 10 millones de turistas en los próximos años. Esa meta debería cumplirse en el año 2022. Pero usted sabe que ahora mismo, con los 6 millones y tantos de turistas que llegan a la República Dominicana, se mueven en los espacios públicos, en las diferentes comunidades turísticas, principalmente alrededor de 325.000 personas. Muchos de ellos no hablan nuestro idioma y no conocen inclusive, vamos a decir, que los procedimientos para moverse de un lugar a otro, ni siquiera conocen la tarifa. ¿Podríamos aspirar, por ejemplo, a que en la República Dominicana, en un tiempo razonable, pongamos a operar el sistema de taxímetro para que la persona que se monta en un taxi pueda conocer la tarifa que debe de pagar? Eso es de lo que está en el reglamento. Eso está muy bien. O sea, en el reglamento estamos regulando eso. El sector taxis es el sector con el que primero comenzamos a trabajar. Y es el más organizado. Y es el más organizado. Y posiblemente el más consciente. Y ellos incluso están mirando qué unidades deben de cambiar, por cuáles las van a cambiar. Bueno. Ellos están muy eficientes en lo que es su proceso de transformación. Han pedido algunas cosas, bueno, que todo a nivel nacional sean del mismo color, que todos nuestros uniformes sean del mismo color, pero esas son cosas que si nosotros logramos resolver todo lo que es que ellos sean eficientes y que el turista se sienta seguro en nuestro sistema, pues con esas cosas no habría ningún problema. Claudia, gracias. Claudia, yo quiero decir algo. Pero le sacamos el jugo. Claudia. ¿Usted quiere que no vuelva? Ingeniera, la felicitamos, le damos el pésame por ese. Cada quien decide. Ay, mi duro. Pero si yo no duermo, usted no duerme. Estoy durmiendo poco realmente. Yo lo sé. Mira, yo creo que ella ha sido portadora de esperanza y yo me siento muy de fe. Que sea yo una mujer quiero decir que ante las dudas que había expresado antes de que ella llegara, que decía, pero va a pasar con la ley del trans lo que ha pasado con la mayoría de las leyes y códigos
que se han aprobado en este país. Bien por ti, y creo José, que con las explicaciones que ha ofrecido aquí en el Sol de la Tarde, yo tengo motivos para creer que en esta oportunidad no vamos a tener ese fallo. Qué bueno, yo me alegro. Y recuerden que el apoyo de ustedes como medios es muy importante, porque al final esto es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que comportarnos como debe ser en las vías. Me dice Claudia que le diga a Martín. Y a todos los que son como Martín, que ella no da tarjeta, que el que viole la ley va preso. Oíste, devuelve la tarjeta de la policía que te dio la policía. 5.125 pesos. Se acabó eso de la tarjeta. Comiencen a devolver la tarjeta de la policía. Yo trabajo con Ochi Santos, que yo cuando Yo trabajo con Ochi. Yo soy hermano de Correa. Y que Ochi después va a acabar a Claudia, que le va a decir. Que te busque 6.000 pesos, Ochi, para que pague la multa. Ya repartió tarjeta aquí, ¿eh? No he repartido, ¿no? Ah, bueno. No, señor. Gracias. Muy bien, Claudia. Gracias a ustedes. Claudia Francesca de los Santos, directora del Un aplauso, dijo doña Consuelo. Pero venga acá. Una toleta. Por Dios, cambio fuera, Mauricio. Se preparó.